Bien, esta es nuestra primera sesión en este fantástico programa o club que queremos desarrollar, en donde nosotros vamos a trabajar un poquito en conocer a los autores, a los ilustradores del cuento que dimos el primer lunes de este mes. Y este cuento, a ver si alguien recuerda, nos quiere recordar cómo se llama. A ver, participen, vamos a hacer que participen Mariana, Lili, Rocío. ¿Cómo se llama este cuento? Acuérdense, acuérdense, o les ayudo. Híjole, no hicieron su tarea, ¿ya ven? Es Kinaku quiere el poder. Y esta Jocelyn Cortés Rojas, no, perdón, Cortés Rojas, Cornejo Rojas es quien fue quien ilustró este cuento. Entonces ella nos va a platicar un poco de su vida, de cuál es su trayectoria y qué es lo que más le ha gustado de ser lo que es, cómo ha logrado llegar a ser lo que es hoy. Entonces te cedo la palabra, Jocelyn, y estamos contigo. Adelante, por favor. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Como ya nos dio una breve introducción Eric, el cuento con el que empezamos este programa es Kinaku quiere el poder. Y pues les platico un poquito de mi vida. Yo nací en Monterrey, tengo 33 años y algo que me ha caracterizado mucho es que desde muy pequeña siempre sentí una fascinación por las artes en general. Ya después, con el paso de los tiempos, me fui enfocando un poquito como en el tema de la fotografía, el video, las artes plásticas, pero era algo que a mí siempre me llamaba la atención. Digo, al final de cuentas, en mi desarrollo también estuve en el deporte. Yo fui nadadora durante como unos 8 años aproximadamente, algo que también me gustaba mucho, bueno, que me gusta todavía. Y pues la verdad, esto me ayudó, el tema de sentir amor por el arte, me impulsó a querer estudiar lo que es diseño gráfico. Yo soy licenciada en diseño gráfico, soy egresada de la Universidad del Valle de México, Campus Cumbres, que se ubica pues en la ciudad de Monterrey. Ahora sí que fue algo que a mí desde pequeña, como les mencionaba, me atrapó y todo. El hecho de ir plasmando como esas ideas que uno va teniendo, ir como buscando otras perspectivas de lo que vivimos día a día, es algo que siempre me ha gustado. Al día de hoy yo trabajo, bueno, tengo diversas actividades en donde me desarrollo tanto como diseñadora e ilustradora. Entre mis proyectos principalmente son independientes, trabajo con artistas independientes, en donde yo me encargo de la parte creativa de sus álbumes. Les apoyo o bueno, desarrollamos lo que es el concepto para lo que es lo que vayan a presentar su sencillo. He tenido la oportunidad de colaborar tanto con artistas nacionales como internacionales. He participado también en concursos de fotografía donde he quedado finalista. De los últimos concursos donde yo estuve fue por ahí del 2018, si no mal recuerdo, que fue una convocatoria que se abrió en España, en donde mi trabajo quedó seleccionado y fue publicado. También he tenido participaciones en exposiciones dentro de Nuevo León y pues ahora sí que pues siempre hay que buscar como esas oportunidades, esas áreas para seguir creciendo y impulsándote. Y pues en el tema de cómo llega a ilustrar lo que es Kinaku, es muy curioso. Digo, ya en un ratito más estaré presente aquí en el programa. Mi hermano Luis Carlos, él es mi hermano menor. Es curioso porque ambos estamos muy involucrados en el tema de las artes, nada más que él se fue por la parte de la literatura, la escritura. Y es muy curioso cómo nos complementamos porque yo siempre lo he apoyado como en esta parte en donde él me externa sus ideas, las plasma a través de las palabras y siempre me dice, oye, ¿cómo imaginarías o cómo piensas que podría ser este personaje? ¿Qué características podría tener? Y pues ya yo le empiezo a complementar sus ideas, desarrollamos bocetos.
O sea, siempre como que estamos complementándonos en esa parte, él en la parte, como les menciono, de la escritura y yo como más en la parte visual. Entonces es algo que me gusta mucho, que hacemos como esa dupla y nos complementamos bastante bien. Muy bien. ¿Y qué es lo que más te ha gustado hacer? ¿Cuáles son los retos a los que te has enfrentado? Cuéntanos, ¿todo ha sido fácil, color de rosa o ha habido así muchas espinas en el camino? Pues ha habido de todo un poquito. Digo, creo que no va a haber persona que tenga una vida perfecta o de caminos fáciles, o a lo mejor sí, pero seguramente en algún momento de su vida pues van a encontrarse con esa piedrita que tendrán que ver cómo eh, cruzarla para seguir adelante. Como les platiqué, pues yo soy de la ciudad de Monterrey, pero en 2017, a finales de 2017, me vine a radicar a lo que es la Ciudad de México. Ahora sí que el motivo de ese cambio de vida fue porque yo quería incursionar como emprendedora, algo que pues no es sencillo, si lo sabemos, y más aquí en México, pero pues al final de cuentas, algo que siempre me ha caracterizado y que ahora sí que lo fui aprendiendo a través del tiempo y de los años y de las experiencias, es que pues el no ya lo tienes, o sea, el no, ahí va a estar, vamos por lo que el sí, qué es lo que puede haber detrás de esa puerta. Entonces yo me vengo en 2017 a finales a radicar a la Ciudad de México con la esperanza de, pues, probar otros lares, probarme a mí misma, vivir esos retos y, pues, empezarme a superar en otras etapas. Digo, al final de cuentas, Monterrey siempre va a ser como mi alma mater, pero durante tanto tiempo, bueno, durante mis años como estudiante y hablando de licenciatura, tuve la oportunidad de estar viajando en diversas partes, principalmente de la República. Cuando empecé ya a trabajar a nivel profesional, también se me dio la oportunidad de viajar. Entonces eso me empezó a abrir como panoramas y puertas de que al final de cuentas, pues sí, es normal tener miedo, pero una vez que das el salto, pues vienen cosas maravillosas. Y ya estando aquí en la Ciudad de México, pues empiezas a tener otro tipo de retos, al final de cuentas, desde el hecho de independizarte y pues volverte autónomo, que ya no está mamá ni papá quienes nos van a apoyar. Entonces tienes que ser alguien que tiene que aprender a resolver eh, pues todos estos retos que se te presentan día a día. Recordemos también que en 2020 se viene lo que es la pandemia. Si bien como tal no me quedé sin trabajo, sí se vio muy reducida mi actividad laboral, entonces tuve que pues ponerme creativa, por decirlo de algún modo, y ver qué es lo que podía hacer para mantenerme pues activa laboralmente hablando. ¿Y qué fue lo que hacía? Pues desde buscar con quién trabajar temas que requerían de diseño, pero era algo muy difícil porque al final de cuentas pues todos andábamos buscando reducir gastos y temas de diseño muchas veces ya no eran tan necesarios en ese momento, porque los rubros con quien yo trabajo son artistas, músicos, editoriales, entonces todo eso fue un poquito difícil y pues me vi un poquito involucrada en el tema de dar lo que eran clases de reforzamiento académico para, en este caso, niños de nivel primaria, secundaria. Yo les daba clases de manera particular, ofrecía mis servicios de diseño a cambio de trueques, hacía repostería, ahora sí que diversas actividades que me ayudaban a mantenerme activa económicamente y pues al final de cuentas, pues ser paciente, ¿verdad? Porque nadie sabía en qué momento iba a terminar la pandemia o qué iba a seguir después de. Entonces sí fue, creo que uno de los retos más importantes de qué es lo que iba a pasar en ese momento, que no debemos ser como, pues no pesimistas, sino como ver de qué manera podemos focalizarnos y enfocarnos para no caer como en esa desesperación o en ese bloqueo mental de qué vamos a hacer. No, no ha sido sencillo, pero pues al final de cuentas creo que son cosas que nos tocan vivir y solo hay que ver la manera en que las vamos a abordar para no quedarnos estancados ahí en ese momento. Muy bien.
has hablado aparte de tus retos, de lo que ha pasado, de ese cambio de ir de Monterrey aquí a la Ciudad de México. ¿Cómo te cayó? ¿Fue bueno? ¿Fue malo? ¿Te abrió más el panorama? ¿Qué fue lo que pasó cuando llegaste aquí a la Ciudad de México? Pues es curioso, digo, mis papás son de aquí de la Ciudad de México ambos, entonces no era una ciudad muy desconocida para mí. Digo, prácticamente desde que nací yo viajaba de manera frecuente a la Ciudad de México, pero algo muy interesante es que no es lo mismo venir de visita o estar con la familia, allá estar radicando pues de manera, digamos, permanente en la ciudad. Entonces sí era interesante porque desde la gastronomía, el sistema de transporte, las actividades, pues varían un poco. Digo, al final de cuentas, Monterrey también es una ciudad y de hecho una ciudad que está en constante crecimiento. Eh, pues no se compara desde la cantidad de gente que hay. No podemos comparar Monterrey con la Ciudad de México. Es demasiada la gente. Al principio sí me costaba un poquito de trabajo tomar el metro, sobre todo en horas pico. Sí era todo un reto, pero ahorita ya eso lo hago en automático, ya soy experta en tomar el metro y llegar a más de un lugar, que es lo que me gusta mucho precisamente de la ciudad, que su sistema de transporte te conecta prácticamente con toda la ciudad. Y pues ni hablar de la gastronomía, aquí la verdad es una gastronomía muy rica y muy variada, que pues en Monterrey no la tenemos. Pero si me preguntas algo que extraño de Monterrey es precisamente el tema de las carnes asadas, porque allá en el norte, fin de semana, es de ley que hay carne asada. Entonces es algo que pues sí llego a extrañar. Eso es muy bien. Y aquí hay personas que les gusta escribir, que les gustaría hacer ilustraciones o el dibujo. ¿Tú qué les recomendarías a esas personas que están viéndonos o nos verán en algún día? ¿Qué les recomiendo? Que lo intenten, que lo intenten en todo momento. Era el ya no. Que lo intenten, que practiquen, porque si bien en alguna ocasión escuché que muchas veces cuando somos pequeños, todos como niños, pues tenemos las capacidades para hacer muchas cosas. Lo que pasa es que durante nuestro desarrollo, muchas veces nuestros papás, nuestros maestros o personas a nuestro alrededor nos limitan porque nos dicen que no podemos o que no nacimos para eso. Entonces, no importa la edad que tengas, si eres pequeño, adulto o ya una persona mayor, si a ti te interesa dibujar o algo, pues hacerlo, o sea, plasmar tus ideas. Hay diversas técnicas desde lápiz, carbón, acuarela, óleo, técnica pastel, diversas técnicas. Yo les recomiendo que ahora sí, con la que se sientan cómodos, con la que quieran empezar o practicar, son bienvenidos. Digo, a final de cuentas, tampoco se trata de ser perfeccionistas y decir, ay, voy a pintar la Mona Lisa o voy a hacer ¿cómo sería? Ay, se me fue el otro nombre del cuadro. La creación, o sea, porque tampoco ¿Hiperrealismo será? ¿Hiperrealismo? hay diversas técnicas, dadaísmo, hiperrealismo, surrealismo, romanticismo, o sea, diversas técnicas hoy en día, pero hay que perderle el miedo. O sea, es como cuando ves a un niño dibujar y compara su trabajo de cuando tenía 3, 4 años a su trabajo cuando tiene ya 15, 20 años, pues obviamente vas a ver una evolución y como se dice, en ninguna actividad vas a ser experto hasta después de más de 1000 horas de trabajo, de práctica. Entonces eso es practicar, practicar. Si me preguntas cuáles pueden ser como las técnicas más sencillas, por así decirlo, pues pueden empezar con lo que es este lápiz. La técnica de pastel es algo muy noble, muy versátil, porque eh, es muy fácil, digamos, corregir, por decirlo de algún modo.
Para quienes no sepan qué es pastel, es como dibujar con gises. Ahí puedes trabajar con los dedos, ensuciarte, o sea, son técnicas muy bonitas. De las técnicas más complejas, podría decirse que es el acuarela. Es de las que son un poco más difíciles, pero pues igual, o sea, aquí se trata de intentarlo y de no compararte con nadie. Al final de cuentas son tus ideas, tu estilo y ir buscando su esencia. Puedes empezar a lo mejor dibujando o recreando personajes de alguna caricatura, película que te guste, puedes ir creando tus propios personajes, o sea, aquí la imaginación no hay límites, entonces yo los invito a que ustedes tomen una hoja, una servilleta, cualquier superficie en blanco y simplemente se dejen llevar, uno nunca sabe qué puede nacer de este tipo ahora sí, todo empieza en una línea, ¿no? No sabes esa línea en qué va a terminar. Entonces aquí hay que perder el miedo y simplemente explayarte y ver qué pueden hacer de esos trazos que uno puede empezar haciendo. Muy bien, y una última pregunta, Jocelyn. ¿Tú cuando eras niña te imaginabas lo que ibas a hacer hoy? Sí y no. La verdad, tal vez no dimensionaba qué tanto podría lograr o qué tanto no podría hacer, pero como les mencioné, pues siempre ha sido algo que me ha apasionado. Entonces, cada vez que a mí me invitan a colaborar en algún proyecto o tengo alguna idea y empiezo a llevarla a cabo, hay ideas que pues tienen un inicio, pero en el transcurso de la evolución de la misma, pues pueden ir cambiando cosas y a veces no sé en qué va a terminar. En otras sí tengo más definido a dónde quiero llegar, pero pues ahora sí que no me arrepiento de las decisiones que he tomado, creo que me han llevado por buenos caminos. A lo mejor en otras no tanto, pero he aprendido lecciones. Entonces, creo que es importante eso, ir perdiendo el miedo. Y por decir un dato curioso sobre mí, es que desde pequeña yo siempre he sido una persona muy introvertida. La verdad, el tener contacto con otras personas, hablar en público, eh, es algo que me causa terror, pánico escénico, por así decirlo. La gente que me conoce hoy en día es como dicen, pero ¿por qué? Si te ves muy natural, te ves muy tranquila, pues relajada hasta cierto punto. Digo, como todos, podemos tener muletillas, nos podemos trabar en algún momento con alguna idea, pero dicen, pues no te quedas paralizada. Y yo, pues sí, pero pues tengo un secreto. ¿Cuál es ese secreto? Que durante muchos años estuve pues practicando, ¿no? El hecho como de ir perdiendo el miedo al pánico escénico, al trabajar la oratoria, son cosas que se tienen que ir trabajando. O sea, no es algo que lo tienes de la noche a la mañana. El hecho de viajar también me ayudó como a ir perdiendo esos miedos de, chin, tengo que pedir como indicaciones, orientarme, ¿qué es lo que hago? Ir perdiendo los miedos. Entonces, creo que lo que quiera uno hacer en la vida, sí tiene que ir como perdiendo ese miedo y si no lo haces, ¿cómo vas a saber qué es lo que sigue? Que hay cosas maravillosas que puedes tener, que puedes lograr, pero pues hay que dar ese salto de fe, si lo quieren ver de algún modo, y pues seguir adelante. Muy bien, muchas gracias, Jocelyn. Te voy a dar el honor de presentar a tu hermano Luis Carlos, que es el escritor del cuento, que ya está aquí con nosotros. Por favor, te cedo la Claro, palabra. gracias. Bueno, pues a continuación los dejamos con Luis Carlos Cornejo, quien es el creador del cuento Kinajú quiere el poder, y pues te cedo la palabra, hermano. Hola, buenas noches. Un gusto estar aquí. Gracias, Jocelyn. Gracias, tío. Este, pues me da mucho gusto que haya personas que se hayan interesado en pues leer este pequeño cuento y que quieran pues saber un poquito más de pues qué es el trabajo de sentarse a escribir y de tener una idea que compartir con otras personas, personas con las que posiblemente jamás te vas a sentar a platicar, pero vas a tener a distancia, a distancia no solo a nivel espacial, sino también a nivel temporal, pues un diálogo silencioso porque
les vas a comunicar un mensaje y aunque no te van a poder responder directamente, algo va a cambiar en estas personas, ¿no? Alguna duda, alguna idea, tal vez va a inspirar otras ideas. Y pues aunque no es posible dimensionar el impacto que un pequeño cuento pueda llegar a tener, la idea de dejar un mensaje que casualmente sea como las palabras que le hablen a, yo creo que eh, todo mundo en algún momento ha leído algo que se siente muy personal, que sentimos que, caray, no conozco a esta persona, no me conoce, tal vez incluso murió hace siglos, pero esto que está escribiendo pareciera que me lo está diciendo a mí, porque conecto con este mensaje. Y esa es una sensación que al menos yo como lector la he sentido y es muy bonita. Creo que hay algo muy íntimo de hablar, de dialogar de esa forma con un libro, con la persona que lo escribió. Y pues quise, pues también compartir algunas ideas, dar algunos mensajes que con pues, un poquito de suerte pueden llegar a otras personas y puede que conecten con esas personas. Muy bien, Carlos. A mí me gustaría que me platicaras un poquito sobre tu trayectoria. ¿Qué es lo que hiciste para poder estar en este lugar? ¿Para qué te inspiró todo tu desarrollo para poder ser lo que es, lo que eres hoy en día? Claro que sí. Pues de entrada, no es un camino recto y mucho menos plano, ¿no? Tiene sus altas, sus bajas, sus curvas peligrosas. Honestamente, yo al principio jamás pensé en dedicarme a escribir, o sea, ni en mis sueños más remotos. Yo de niño soñaba con ser astronauta, este, pisar Marte tal vez, y tuve muchos sueños. Consideré incluso ser payaso de circo en algún momento de mi infancia, pero escribir realmente no. Y todavía más interesante porque, y está Jocelyn aquí por si lo quieren comprobar, yo de niño cómo detestaba escribir. No, no me hacían escribir. Lo Era confirmo. como afortunadamente tengo una buena memoria, era como que ¿para qué lo escribo? Yo me acuerdo, pregúntame lo que quieras y yo te lo digo, no, no necesito escribir nada. Y por lo mismo de que tenía esta aversión, este rechazo a la idea de escribir, eh, no tenía ortografía, no ponía puntos, comas, acentos, no ponía espacios entre las palabras, era un renglón interminable. Yo creo que estaba a dos rayitas de parecer un código militar, porque pues solo eran letras pegadas, letras pegadas, letras pegadas, todas amontonadas, todas feas. Mi caligrafía era horrible, eh, porque nunca me gustó la idea de escribir de niño. Pero, y este es un punto bien importante, tenía, una, tenía de niño una gran imaginación. Se me ocurría toda clase de cosas. Y entonces yo era muy cuentero. Me dabas cuerda y yo te contaba de todo. Cosas que imaginaba, cosas que soñaba, es que vi una película, entonces si le hiciéramos así, yo contaba un montón de cosas. Y hubo una persona en mi vida que tuvo una gran importancia en mi desarrollo eh, en este camino como escritor. Es alguien a quien le estoy profundamente agradecido y siempre me acuerdo de él, mi profesor y mentor de teatro, Ever Banda, eh, tallerista, escritor, narrador, actor de teatro, dramaturgo, mil cosas, artista finalmente. Y él me dijo una sola cosa,
que se me quedó bien grabada. Si tú no escribes los cuentos que piensas, que te imaginas, los dices y se pierden. Necesitas escribirlos. Si están escritos, permanecen. Eso fue Carlos, todo lo que ocupó decirme y fue como que, sí, es cierto, o sea, de nada sirve que yo me acuerde y te pueda contar la misma historia con las mismas palabras y cada uno de los detalles, porque si no estoy yo ahí para contarla, pareciera que la historia no existe, no es real, jamás existió. Entonces, eso me obligó a, bueno, tienes que sentarte y tienes que escribir. Y no nada más escribir para que tú Carlos Cornejo, te entiendas. Tienes que escribir de una forma que cualquier persona te pueda entender. Entonces, apréndete las reglas ortográficas, corrige tu caligrafía, haz la letra bonita, separa las palabras, y es de estar trabajando para conseguir un estilo que puedas considerar propio, sabiendo que no vas a inventar el hilo negro. Definitivamente, aquella persona que te diga que tiene un estilo único y totalmente original, es una verdad a medias, porque pues artistas finalmente, ¿no? Le robamos a otros artistas, lo hacemos propio y presentamos una voz propia. Entonces, pues me ha costado trabajo el estar como en esta constante revisitar qué quiero decir, pero más importante, cómo lo quiero decir, cómo quiero que lo lea, lo escuche. Yo siempre que estoy escribiendo, yo siempre que estoy escribiendo me trato de imaginar cómo sonaría la voz que va narrando las palabras. Por eso luego tengo una ortografía medio curiosa con los puntos y las comas, que hay quienes dicen, no, es que ahí no va el punto, ahí no va la coma. Yo, es que yo quiero que tenga cierta cadencia, cierto ritmo. Y al menos como yo hablo un poquito pausado, a veces, luego me agarro como metralleta, tengo como que ese estilo, poner más puntos, poner más comas para darle cierto énfasis. Y eso me ha permitido, pues, explorar diferentes géneros. Hay veces que he estado escribiendo cosas de terror, a veces poesía, a veces un poquito de drama, ensayo, obra de teatro. Y en este caso se presentó la oportunidad y una convocatoria que, que estaban buscando quienes participasen en un cuento infantil con la temática de cómo enseñar sobre anarquismo a la infancia, a las infancias. Y esa idea me pareció muy novedosa. ¿Cómo hablas de una teoría filosófica, política, social, que es sumamente compleja, eh, a niños y niñas? O sea, que no tiene caso que me ponga a decirle, no, es que Bakunin, ni Engels, y Malatesta. ¿Qué puedo sintetizar? ¿Qué idea quiero que se lleven sobre qué es, o para qué sirve, o por qué sería importante acercarnos a un pensamiento anarquista? Y ahí fue donde, pues, se me ocurrió, ¿no? Los niños, las niñas, pues son las personas tal vez que en nuestra sociedad tienen menos poder. Siempre hay alguien que nos dice como niños qué tienes que hacer, dónde tienes que ir, a qué hora hay que comer, a qué hora hay que dormir. Entonces, tal vez no hay nada más anarquista que un niño que quiera el poder, ¿no? Entonces, ahí fue donde, bueno, pues, ¿cómo lo haría? Y ahí fue como empecé con ese cuento en particular. Pero yo sé que ahondaremos en ese tema en la siguiente sesión. Así Es es. correcto. Y por ahí Jocelyn quería hacer una intervención cuando... A ver, Jocelyn, ¿qué le querías decir a tu hermano? no, ahorita que mencionaba de su mentor, de Ever Banda, que nos platicara de la anécdota de cómo sucedió esa situación,
porque a final de cuentas es curioso. Creo que una de las personas que más nos ha impulsado y apoyado en nuestras carreras va a ser mi mamá, bueno, nuestra mamá, Elia Rojas, quien siempre ha estado como, pues, pendiente de nosotros y siempre ha dicho como, pues, si quieres hazlo, o sea, nada pierdes y al contrario puedes ganar mucho. Y es muy curioso, digo, ahorita Carlos les platicará de esa anécdota, cómo es que se dieron cuenta que él no había escrito los cuentos. Carlos, si quieres, platícales tu anécdota, por favor. Claro, es que fue en un verano, no recuerdo exactamente el año, por principios de los 2000, estábamos en unos talleres de arte. De lunes a viernes tomábamos clases de música, de fotografía, de artes plásticas, y el fin de semana había una exposición donde cada quien mostraba, pues, en qué había estado trabajando. Una de las clases que estaba tomando en ese año era narrativa. ¿En qué había que trabajar? Pues en hacer algún cuento. En este caso era un cuento de terror. Y aquellos que quisieran participar podían el fin de semana en un teatro narrar en una lectura en atril, una lectura en voz alta, el cuento que escribieron. Y yo, como la persona medio atrabancada que puedo llegar a ser, dije, no, sí, yo leo mi cuento. Llego, pongo las hojas en el atril y hablo, y hablo, y hablo. 15 minutos, 20 minutos. Gracias. Bien recibido mi cuento, afortunadamente. Y hubo personas que no, mis respetos para su hijo, señora, ¿no? Tiene un niño muy talentoso. Y mi madre nomás como, gracias, qué bueno que le gustó. Gracias. Y ella le dice a Ever Banda, oye, pídele a Carlos que te entregue las hojas del cuento, ¿no? El cuento que acaba de leer. Oh, sorpresa, eran hojas en blanco. Me inventé el cuento en ese ratito. Entonces era como que, qué padre por tu imaginación, Carlos, qué padre por tu capacidad de improvisar y de narrar y de tener cautiva a la audiencia, pero si no lo escribes, ¿de qué sirve? Entonces ahí fue donde toda la razón. Bien, oye, nos quedan 4 minutos solamente. ¿Qué le recomendarías a una persona que quiere comenzar a escribir? ¿Qué le dirías? Pues, primero que nada, creo que cualquiera puede escribir en ese sentido. Todos tenemos ideas, todos tenemos algo que podemos compartir, porque aunque no tengamos una vida interesante, sí tenemos una vida única y por lo tanto tenemos una forma única de ver y de entender el mundo y las relaciones y la vida y el amor y la muerte y todo tema tenemos una visión única y esa visión puede enriquecer la vida de otras personas. Entonces, desde ese punto, cualquier persona que sienta, híjole, es que, y si escribo algo, adelante, adelante. Ay, es que no sé si es lo mío, no sé si tengo talento. Tienes una forma única de ver el mundo, tienes algo que decir. Y eso es algo que puedes, y por qué no, tendrías, deberías, anímate a compartirla con otras personas. Como segundo punto, diría que para escribir, primero hay que leer mucho, mucho, porque aquella persona que diga, no, es que yo voy a revolucionar la literatura porque soy una mente súper creativa y original, padrísimo, lo respeto mucho, pero justamente leyendo a otras personas, pulimos nuestra propia voz, porque me doy cuenta a qué mínimo, a qué no me quiero parecer. ¿Qué errores no quiero cometer? Leí un libro y no me gustó ese libro. ¿Qué está haciendo ese autor, esa autora, para que a mí no me guste su forma de escribir?
no me gusta cómo está escribiendo el personaje, no me gusta esa historia, no me gusta cómo resolvió el problema, o al contrario, ah, mira, qué buen giro de tuerca, qué buena forma de concluir. No, estos diálogos están buenísimos. Nos nutre. Ah, muchísimas gracias. Muy amable. Sorry. Ventajas de ser docente. Pues muchas gracias por tu intervención, Carlos, Jocelyn. Le voy a pedir a todos los que hoy han estado aquí con nosotros participando que pongan su cámara para que los veamos todos y les demos un fuerte y caluroso aplauso, así como dicen los sordos, a Jocelyn y a Carlos. Y no sean, ¿cómo se dice? Ándele, así. Lili, Mariana, Anita, Roberto, así de rapidísimo, no sean penosos. Y pues agradezco mucho su participación, se nos acaba el tiempo y los esperamos la próxima semana para que ahora sí discutamos qué aprendimos, qué nos dejó el cuento, qué le faltó al autor, a la ilustradora y podamos tener un próximo cuento mucho mejor. Les agradezco mucho su participación y esto lo van a ver en YouTube y en nuestras redes sociales. Cuídense mucho. Gracias a todos. Gracias por participar. Un fuerte abrazo para todos. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.